Hola, hola, buenas noches. Hoy es jueves 15 de septiembre del 2022. Estamos en la Academia de Platón. Yo soy el doctor Antonio Rangel y nos acompañan Miriam Rangel de Atlanta, Georgia, y Gabriel Jiménez de León, Guanajuato. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para empezar, voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver ahí las imágenes, ¿eh? Hay imágenes muy interesantes acerca del universo holográfico, los hologramas y todo eso. Muy interesantes y muy importantes para que puedan entenderse un poquito todo esto. Entonces vamos a ver, a compartir pantalla aquí mismo. A ver, aquí estamos. ¿Ya se vio? Sí, ahí está ya. Ahí apareció el universo holográfico. Bueno, ahí apareció ya la pantalla donde dice el universo holográfico, ¿verdad? Y si se fijan aquí hay dos imágenes sugestivas. Son dibujos, pero son sugestivas. De hecho, no son ni siquiera hologramas. Pero sí son dibujos donde se ve, si ustedes se fijan en la primera, no sé si les tocó ir antes al cine donde había un proyector que se veía el haz de luz que venía del proyector hasta la pantalla. ¿Sí se acuerdan? Claro. ¿A ti te tocó eso también, Gabriel? Sí, sí lo recuerdo, pero no. Sí. Ándale, es algo parecido, mira, aquí está. Aquí en esta. Y es como el famoso cinescopio de la televisión, ¿no? Que está atrás del cinescopio, trae un embobinado que trae como 1000 volts y lanza todos los haces de luz y pegaban en la pantalla y producían colores en sus respectivos cuadros. Entonces, algo así parecido, aquí está el inicio y de aquí están lanzándose todos los haces de luz que se van condensando y producen un universo. Aquí está el universo, pero es un universo holográfico, porque es un holograma. Y aquí hay otro dibujo también muy sugestivo, de cómo podría producirse un holograma y luego ya surgir el universo. Bueno, pues entonces vamos a hacer una pequeña introducción, ¿eh? Para que se vaya poniendo el asunto más o menos bien. Pero se trata de que ustedes la vayan entendiendo, vayan participando. Y decimos que en la película de Matrix, Neo, el protagonista, al elegir la píldora roja, entendió que el mundo que lo rodea es una fantasía. Le dieron a elegir, si mal no recuerdan ustedes esa película, y como que se le iluminó la mente y dijo, ay, estoy viendo, como que pudo ver más allá de lo evidente, ¿verdad? Tuvo una percepción especial, como eso que llaman iluminados, que ya ven más allá de lo común y de lo normal. Entonces se dio cuenta que era una fantasía nada más, un complejo constructo visual de su mente. Él estaba creando todo en su mente. Y eso le otorgó la capacidad de manipular su mundo y transformar la realidad convirtiéndose en un superhumano. Yo les pongo el ejemplo cuando hablamos de esto para que lo entiendan. Pongo el ejemplo, digo que es como el jugador del juego y el monito. El monito está dentro, no tiene posibilidad de hacer gran cosa más que sus limitadas facultades. Y el jugador puede hacer muchas más maniobras desde afuera. Entonces, esa sería la diferencia. El que está como un monito o que ya se convirtió en jugador y que él puede mover ya su propio elemento humano y su propio destino. Sí se entiende, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, Matrix es una obra de ciencia ficción, pero ¿solo es ciencia ficción? ¿O acaso revela un poco de verdad? Y si al igual que en Neo existieran personas capaces de manipular la realidad y lograr lo imposible,
Y si esas personas estuvieran entre nosotros, ¿ustedes qué creen? ¿Habrá o no habrá? Yo sí creo en la posibilidad de que existan personas así. O por lo menos con cierto nivel, ¿verdad? Quizá no tanto de, como en la película, pues que ya manipulaba todo, pero un poco, ¿verdad? Un poco. Sí. De hecho, cuando las personas van, ¿cómo les diré? Cuando ya la persona va creciendo en edad y ya se va dando cuenta de otras cosas, ya está percibiendo otras cosas y ya se está poniendo en contacto con la Matrix. La Matrix es esa gran mente, es la subconsciencia universal que llamamos naturaleza. Esa es la Matrix. Es la subconsciencia universal y es la naturaleza y ya se pone en contacto porque acuérdense que ya dijimos que todas las mentes humanas están conectadas a la gran mente universal como una bahía al mar. Nada más que no se dan cuenta, como es la subconsciencia la que está conectada, no se dan cuenta, no saben conscientemente. Hasta que lo descubren, empiezan a hacer ese trabajo para conectarse ya con su subconsciente, penetrar y ya entrar a su subconsciente y de ahí manipular todos los elementos que se requieran y, para establecer una conexión. En eso consiste, pues, eso que llaman magia. Y los grandes teurgos como Jesús y otros personajes importantes, por eso podían hacer cosas que salían un poco o bastante fuera de la realidad. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿existen individuos capaces de crear y controlar la realidad? Y la explicación podría basarse en una teoría llamada universo holográfico. Porque si esto es un holograma, ya nos cambia la perspectiva. ¿Se acuerdan cuando vimos los paradigmas? Es muy importante que vean los paradigmas y que lo recuerden. El video que subimos aquí a YouTube a la página, que vean paradigmas para que se den cuenta cómo nos manejamos por paradigmas y cómo, si no tenemos una apertura de mente, podemos quedarnos fijados en la parálisis paradigmática y ya no avanzamos. Y esta teoría holográfica las crearon el físico cuántico David Bohm y el neurocientífico Carl Friedman. Y dicen que el mundo en que vivimos es un holograma tridimensional gigante que es interpretado en nuestra mente como algo real. Para nuestra mente, el mundo no es más que energías y vibraciones condensadas. Tan condensadas que si nos dan una pedrada en la frente nos descalabra. Y hasta voy a ponerle aquí un complemento, porque aquí se me pasó. Entonces son energías, y de hecho, ya hemos comentado muchas veces que si pudiéramos ver nosotros más allá de las apariencias, pues veríamos a una persona como un ser energético, porque eso es lo que es en última instancia. Acuérdense, sí se acuerdan de ese principio, ¿verdad? De la fórmula de Einstein. ¿Sí lo recuerdan? E igual a m sobre c al cuadrado. No, a m por c al cuadrado. Entonces, es la ecuación de Einstein que habla de la equivalencia de la energía con la materia. Y de hecho ya se han hecho experimentos en el laboratorio donde, bueno, con la bomba atómica ya se han hecho muchos experimentos donde se transforma la energía en materia, la materia en energía. Y han hecho experimentos con pequeñas partículas en el laboratorio, pequeñísimas partículas donde se transforma la energía en materia. Como ese famoso bosón de Higgs, que es la partícula de Dios, que es la primera partícula condensada a partir de la energía. Eso es elemento primordial y de ahí empieza a hacerse venirse una serie de elementos que van a constituir posiblemente el átomo. Y de los átomos se forman moléculas, y de las moléculas se forman partículas, y las partículas forman la materia. Sí se entiende, ¿verdad? Sí, se entiende. Bueno, entonces está bien. Si no entienden algo, me dicen, o si tienen una opinión o alguna aportación también sobre la marcha. Porque a veces dicen por ahí algunos expositores, hasta el final preguntas y respuestas, intervenciones.
pues al final que se van a andar recordando de todo, sobre todo con cosas tan importantes y profundas como estas, ¿verdad? Y por eso la realidad como la conocemos es solo una construcción de nuestra mente. Estamos creando en nuestra mente la realidad en que vivimos. Acuérdense que dice que cada cabeza es un mundo. Y acuérdense lo que dice el poeta español Campoamor, Ramón de Campoamor. En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Entonces, si estamos tristes, una misma escena la podemos ver bonita o fea, triste o alegre. Humilde. La misma escena, depende del cristal con que se mira. Cuando se ve una persona, aquellos que la querían, ay, qué lástima, se agarran hasta llorando. Y aquellos de los que le querían mal, se agarran brincando de gusto. Ya se fue, ya se nos quitó el camino. Entonces, todo depende del cristal con que se mira, porque estamos creando nosotros la realidad en nuestra mente. Pero Bohm y Privan llevan la teoría más allá, porque sugieren que si el mundo es en verdad un gran holograma, eso explicaría a la perfección la existencia de innumerables fenómenos que la ciencia moderna aún no logra explicar, los cuales se salen del patrón común produciendo efectos paranormales como la percepción extrasensorial, telepatía, experiencias fuera del cuerpo como los viajes astrales y experiencias cercanas a la muerte, la psicoquinesis, etcétera, etcétera, etcétera. Que sentamos, ay, un día vamos a verlo, la siguiente, ¿qué les parece si la siguiente semana vemos para la parapsicología y sus fundamentos? Sería muy bueno, porque así podemos enseñar lo que es la parapsicología científica. Está en pañales, como estaba en pañales a principios del siglo XX, la psicología. Y después, gracias a los experimentos de laboratorio y todo lo demás, ya cobró forma y se convirtió en una ciencia en pañales también, pero ya tiene fundamentos, ya logró fundamentarse. Entonces, la semana próxima, si le parece bien, podemos ver lo que es la parapsicología con todos los elementos, con sus fenómenos, sí kappa, sí gamma, y todas sus características muy interesantes. Bueno, entonces dijimos que podríamos explicar todos estos, por lo menos teóricamente, ¿verdad? Todos estos fenómenos, comprendiendo que el universo es holográfico. Entonces, si tu mundo, tus pensamientos y tu vida fueran solo una percepción de tu mente del universo holográfico, y si supieras cómo manejarlo y pudieras remodelar ese holograma a voluntad, ¿qué cosas harías? ¿Qué tipos de personas conocerías? ¿Cómo cambiaría tu vida y el mundo si pudieras hacerlo? Son buenas preguntas, ¿verdad? ¿Y saben por qué no se puede hacer? ¿Por qué las personas no lo pueden hacer? ¿Sí se han preguntado alguna vez? Porque no creemos, porque creemos que no podemos hacerlo. Exacto, ese es el primer punto. Ese es el primer punto. No tienes que levantar la mano, puedes intervenir. Ah, ya. Bueno, pues recuerdo de que, bueno, yo no sé si sea un mito o sea realidad acerca del rey Midas, que decidió o asumió el poder de convertir todo lo que tocaba en oro y murió de hambre. Sí. Y ahorita lo evoco porque sí, tenemos que tener cierto nivel de preparación y de control de pensamientos para poder aspirar a un poder así, porque nuestro pensamiento es una forma de petición. Y si nosotros llegamos a un nivel en que cada petición se cumple, entonces, pues, regreso a lo mismo, ¿no? Necesitamos un nivel de madurez y de conciencia, es decir, de la atención de la causa y el efecto, para poder asumir ese rol. Desde luego que sí podemos, hay muchas formas de influir en la realidad. Por ejemplo, si alguien quiere convertirse en médico, pues es muy probable que se inscriba en la facultad de medicina, ¿no? Y si hace todo lo que tiene que hacer en esos años, pues se va a convertir en un médico, ¿no?
pero también podemos influir en la realidad a través de de interactuar con las circunstancias. Las circunstancias son las que en un momento hicieron posible que algo sucediera o que algo se detuviera. Y hablando de un poder, así como se menciona aquí, de una manipulación de la realidad, de este holograma que es el universo, entonces pues nos investiría de un poder tremendísimo que tendríamos que manejar con mucha responsabilidad, pero, perdón, con mucho conocimiento de los efectos. Ahora bien, yo creo que ese poder ha de tener una especie como de finalidad, de una finalidad que sea estudiada previamente, midiendo los recursos que se emplean y las consecuencias que van a dar. Y eso implica, para empezar, pues una gestión de unión, de que si todos en lo individual somos poderosos, entonces tendríamos que afinar nuestras voluntades para que, por el bien de la humanidad, los resultados sean beneficiosos para todos y no nada más para un sector. Sí, es verdad. Pues las dos ponencias son muy buenas y son verdaderas. En primer lugar, no lo tenemos porque estamos programados. Las personas están programadas. Soy mortal, soy carne, esto no se puede tener esto, no se puede hacer esto. Y ya cuando te programa para no tenerlo, como dije Henry Ford, si crees que puedes hacerlo, estás en lo correcto. Si crees que no puedes, también estás en lo correcto. Porque si crees que no puedes, pues ya ni la lucha la hiciste y ya no lo intentaste ni tan siquiera. Pero si crees que sí puedes, lo vas a seguir buscando hasta que lo consigas. Entonces ese es el primer punto. Y el segundo punto también muy bueno que pone Gabriel. Porque imagínense si lograba desatarse el poder entre los políticos y los que están haciendo la guerra en el mundo, por decir algo. Sería el caos. De hecho, hay leyendas de destrucciones de la humanidad por esos poderes que desarrollaron, y pues, más grandes que la bomba atómica, y pues se destruyeron los continentes. Y vuelven otra vez a la civilización antigua. No civilización, sino al estado semisalvaje de sobrevivencia. Como dijo Einstein, ¿no? Dice, la Primera Guerra Mundial fue con armas de fuego. La Segunda Guerra Mundial ya sacaron la bomba atómica, dice, pero a pequeña escala. Y después de la Tercera Guerra Mundial, dice, y a la Cuarta Guerra Mundial va a ser con palos y piedras. Sí saben por qué, ¿verdad? Porque si se viene una Tercera Guerra Mundial, con todos los armamentos que hay, adiós, humanidad, y hay que volver a empezar. Y las guerras se van a pelear con palos y piedras. Porque desgraciadamente esa es la situación. Y por eso no se permite el acceso a estos conocimientos y capacidades, salvo cuando ya trascendió el estado personal y se llegó al estado impersonal. Ya no usa nada para sí mismo. Pero es fácil decirlo, pero es un poco más difícil realizarlo. Esto lo vimos en un video, ¿recuerdan, Mari? Cuando estaba Pablo de León también, lo vimos en un video. Vimos cuando vimos el desarrollo interior, si mal no recuerdo. Cómo es esta cuestión de la vida impersonal y cómo se puede llegar. Y aquí lo importante es que hay un creador de la realidad en ti. Vamos, así como dice Gabriel, en cada instante podemos, de hecho, lo estamos creando, ¿no? Sin darnos cuenta. A veces ya cuando lo hacemos conscientemente, pues ya lo vamos haciendo conscientemente. Pero hay un creador de la realidad en cada uno de nosotros. De hecho, tenemos la creatividad divina dentro. Y lo que se tiene que hacer para activarlo es despertar a la verdadera realidad. Primero saber que existe, después creer que sí se puede, y después ya empezar a intentarlo, así como cuando uno empieza a intentar manejar un auto, manejar cosas más difíciles, intentarlo hasta que vaya lográndolo poco a poquito. Hasta andar en bicicleta, tiene que empezar despacito y darse a varios tropezones. Porque aquí lo importante de comprender es que lo conocido como realidad no es la realidad, sino es la realidad aparente y cambiante. ¿Por qué?
porque existe una realidad aparente y una realidad trascendente. Y la realidad aparente no es la verdadera realidad. Por eso que vemos que aquí todo cambia y todo se va y todo se evapora y todo se esfuma. Porque no es de realidad, es un universo holográfico. Y como dijo Platón en el mito de la caverna, ¿sí les tocó oír, sí te ha tocado oír el mito de la caverna, Gabriel? Sí, esa era una forma bueno, entretenimiento, pero también formación, que se metían en una caverna donde había un muro al fondo y atrás de ellos con una luz, no sé, de una vela o de alguna cosa así, y con Una hoguera. siluetas se generaban imágenes en la pantalla, bueno, en la pantalla rústica o hechiza. Y la gente era, pues, bueno, sí, pues, instruida, pero también manipulada a través de esas imágenes. Sí. Pero como estaban controlados, nada más les permitían voltear hacia allá y creían que eso era todo y ahí vivían entusiasmados con sus propias imágenes, sabían quién era más fuerte, más alto, más hábil. Y esa es la famosa caverna de Platón. Y dice que un individuo que logró salir, despertó un poco, logró salir y ya vio la gran realidad. Y dijo, ay, eso sean nada más sombras. Por eso se llama el mundo de las sombras. Acá está la gran realidad, que es el mundo luminoso. Y claro, regresó a querer instruir a sus hermanos que se ven cada día y le dijeron que estaba loco, ¿no? Como el librito de Juan Salvador, cuando quiso instruir a las otras gaviotas, los dirigentes pues, empezaron a criticarlo y a correrlo, porque no les interesaba pues que despertara a nadie, porque les iban a quitar a toda la gente. Y por eso es así, no quieren que despierten las personas a la otra realidad, quieren tenerlas sujetas y mantenidas, sobre todo el sistema. Ya ven cómo trabajan los sistemas para vender, para tener cautiva a la gente, todos los sistemas mercantiles, todo el establishment, todo lo que está ya establecido y controlan todo. Y de hecho hay un poder del mundo que controla todas las cosas, las mentes, el gobierno, todo está controlado. Por eso algunas personas ya vemos un poquito más allá y ya logramos escaparnos y ya sabemos que sí podemos hacer algo más allá, porque hay una realidad superior y sabemos cómo conectarnos. Cuando aprendemos cómo conectarnos, nos conectamos y empezamos a recibir muchas otras cosas nuevas y diferentes. Pero entonces aquí lo importante es que para descubrir la realidad trascendente hay que ver más allá de lo evidente. Ver eso que está ahí, pero no quedarnos con eso. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? Simplemente con las personas, ¿no? Pero una persona y dice, esta persona, qué guapo está o qué guapa está, y aquella no está tan guapa. Pero que a lo mejor que yo, si puedo ver un poquito más allá, puedo ver, pues quizás no esté tan guapa, pero qué contenido tiene. Y así con todas las cosas y las formas y todos los elementos. Hay una reflexión aquí que dice: el que tenga ojos para ver, que vea. Pero así como la audiencia en la caverna, la información que le daban sus órganos de los sentidos, pues era una realidad falsa. Nosotros no estamos adentro de una caverna, pero en cierta forma sí estamos dentro de una condición limitante, y la información que los órganos de los sentidos nos envían a una mente que es limitada, pues también enfrenta eso mismo, una marginalidad de nuestra capacidad para conocer la realidad. Entonces, mi pregunta en este caso sería, si sería indispensable estar en un estado de quietud e inmovilidad, es decir, de meditación profunda, como para poder acceder con éxito a la verdadera realidad, valga la redundancia. Sí, claro. Sí, bueno, pero en primer lugar es necesario aclarar que la información que recibimos no es falsa, es real en su limitación, dentro de su limitación es real para nosotros, porque en este mundo fenoménico lo que captamos son nada más vibraciones electromagnéticas.
y hay un espectro electromagnético. Entonces, si la captamos, el engaño puede producirse si creemos que esa es la realidad. Entonces, ponía un antiguo filósofo hindú, ponía el ejemplo de cuando se habla de maya o ilusión, habrán oído hablar de maya o ilusión, es muy importante. Es lo mismo que el mito de Platón, el mito de la caverna de Platón. Dice, maya o ilusión es la capacidad creadora de Brahman. Entonces, Brahma puede crear, es Dios creador, llámese como se quiera. Puede crear, pero tiene una capacidad creadora tal que parece hacer realidad aquello que no es realidad. Entonces, se crea todo esto y esto es una proyección, pero aún así tiene su consistencia dentro de la misma proyección, de tal manera que los seres que están viviendo ahí tienen la misma estructura y están sujetos a las leyes de esa proyección. No es que sea falsa en sí, sino que es aparente. Y como dijo Samsara, este filósofo hindú, Sankara, le dijo ese filósofo hindú, dice, hagan de cuenta, para aclararlo, dice, no es que no exista, sí existe, pero no es como parece ser. Como si ustedes salen de noche y ven una cuerda colgando de un árbol, se espantan creyendo que es una serpiente. Y si no observan detenidamente, no tienen la capacidad de visualizar y de quedarse quietos observando, van a creer que eso era y se quedan con ese concepto, siendo que no era así. Era algo que parecía ser eso. Y ustedes pueden observar, se quedan observando y ya se van a dar cuenta de cuál es el trasfondo de la aparente realidad. ¿Sí se entiende? Sí, y yo quiero mencionar algo también. Sí. Adelante, Mari, ya sabes. Para mí que la realidad es muy subjetiva, porque pues todo depende de la percepción de cada persona, cómo uno perciba aquello. Y lo que percibimos va a estar basado en nuestras experiencias anteriores. Entonces, para mí que no hay una realidad en sí, siempre va la realidad, bueno, excepto con cosas muy objetivas. Es de noche, claro, nadie puede negar que es de noche porque está oscuro. Es de día, lo misma cosa, pero no todo es objetivo así, hay muchas cosas muy subjetivas y eso va a ser dependiendo de cómo la interpretemos, de cómo las percibimos nosotros individualmente. Es todo. Pues sí, pero también eso es relativo. Acuérdense, habría que definir esos términos de absoluto y relativo, porque estamos hablando de manera, en el sentido absoluto, pues no es noche ni es de día, porque es de noche porque tú estás en esa partecita de la tierra. Juan, yo estoy hablando aquí donde yo estoy, claro. Que tú estás, claro, ya sabemos que si es de noche aquí, es de día en otro lugar, definitivamente. Entonces, y alguien puede decir, no es de noche, mira, estoy viendo la luz interior, pero vamos, todo eso es relativo. Y esto es relativo porque está en relación con algo, con alguien, todo esto. Y por eso es que nos parece ser así, de esa manera, porque así lo interpretamos nosotros. Y es verdad, porque así fuimos enseñados, ¿no? Pero ¿de qué otra manera nos podían enseñar nuestros padres? Como ellos pudieron con las condiciones que tenían. Entonces no podían hacerlo de otra manera. Y en cuanto a eso, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche, es una frase que está en los evangelios que dijo el Maestro Jesús. Y le contestaron, pues si todos tenemos ojos, sí, pero no esos, los ojos del alma. Y para ponerles un ejemplo, les voy a poner el ejemplo ¿qué será? De los arquetipos. Bueno, sí, para no irnos a todo eso tan profundo que es un poquito más difícil de digerir. El ejemplo sería de una persona que tenga una visión. Le voy a poner un ejemplo sencillo, como si fuéramos a la tierra, si pudiéramos regresar el tiempo y llegáramos con los trogloditas. Entonces, ¿cómo verían ellos, cómo nos verían ellos a nosotros? Nos verían como dioses, porque traemos aparatos de radio, traemos armas, traemos rayos láser, traemos un montón de cosas. Entonces, nos van a ver así, y en realidad no es así, sino que por el avance que traemos,
ya nos van a ver de esa manera. Lo mismo si se nos aparece una entidad luminosa, creemos que es Dios. Wow. Y porque sí lo estamos percibiendo nosotros. Y de esa percepción que cada quien tiene. O sea, de hecho, la verdad no existe como tal, sino que hay niveles dependiendo de cada quien como la vea. Exactamente lo que acaba de decir. Sí, sí, exacto. Entonces, es esa percepción propia de que cada quien la ve desde su punto de vista y según su capacidad. Y cuando se dice que tenga ojos que vea, es el que tenga los ojos desarrollados. Esa es otra vista, digámosle la vista del alma, ¿verdad? Para hablar de alguna manera, o del espíritu, como algunos les gustan llamar. La vista espiritual también es funcional. Y no la vista física normal. Porque acuérdense que dijeron desde los antiguos romanos, de los antiguos griegos, filósofos, los sentidos no son fiables. Se pueden engañar. Y ahora si se fijan tan fácil como está eso, hay muchos dibujos que te engañan. Engañan la vista, engañan el sentido, porque no son fiables. Al 100%, sí sirven, pero no son al 100% fiables. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver aquí un holograma. Y se fijan ustedes, aquí hay una representación de un elefante holográfica. Y el holograma se construye, es una técnica especial de producción de fotografías tridimensionales de un objeto u objetos, y fue descubierto por el científico húngaro Denis Gabor, quien inventó la holografía en 1947 y recibió por ese invento el Premio Nobel de Física en 1971 por ese gran descubrimiento. Y le dio el nombre de holografía a partir de las palabras griegas, grama, mensaje o escritura, y halos, todo o completo. Y un holograma contiene más información sobre la forma de un objeto que una fotografía simple, porque permite verla en relieve y luego proyectarla. Esa es la gran diferencia. Y pueden obtenerse diferentes perspectivas del objeto holografiado, dependiendo de la posición que tenga el observador. Entonces es algo muy interesantísimo. Entonces, y el proceso se hace mediante el registro de un material adecuado y de patrones de interferencia entre dos haces de luz. Se hace chocar dos haces de luz, uno de los cuales pasa por el objeto cuya imagen se pretende grabar. Y ahí al chocar los dos haces de luz, se produce ese holograma, pero en el espacio se produce y se ve. Hay una serie muy bonitas, donde se pueden ver, y también hay unos videos donde se ve cómo se produce el holograma y brotan. De hecho, creo que hice una grabación del Big Bang. ¿Se acuerdan de esa serie del Big Bang donde aparecían como la Big Bang Theory, que aparecían Sí, la comedia, sí, muy, muy padre. muy interesante. Y sacan, están hablando de la holografía, empiezan y de repente hacen que aparezca un holograma, como un mundo que empieza a levantarse, a girar. Sí, bien bonito, muy interesante. Muy bonito. Y luego, aquí ya viene la técnica. Aquí se describe bien la técnica, cómo se hace, nada más que es un poquito compleja y no nos vamos a meter a ella. Pero ya hay aparatos holográficos que podemos comprar para ver cómo se va a producir un holograma. Es interesante desde el punto de vista físico, pero no es el caso para nosotros en este momento. Aquí un dato importante es que cada pedazo de holograma contiene la imagen entera. Como los fractales, ¿se acuerdan? Que tienen una esquinita como un triangulito, y si ustedes se fijan de ese triangulito, hay otros muchos triangulitos, salen así, y así hasta el infinito, el infinito. Y entonces, sí, aquí es un punto muy importante, porque si cada pedazo de holograma contiene la imagen entera, entonces explica ese antiguo proverbio esoterista muy importante que dice, todo es todo y todo está en todo. Y dicen, no es posible, porque la ley de la física no es posible, pero que ya con la física cuántica y todo su desarrollo, vemos que sí es posible bajo ciertas condiciones cuánticas, no aquí en este mundo, reino fenoménico que yo mencioné, sí es posible.
Y entonces en cada uno de los pedazos está contenida toda la información y todos los detalles que puedan buscarse en el holograma están presentes en cualquier parte de la imagen. Y si tenemos esa información codificada en forma de un registro de frecuencias, donde todas las partes contienen la misma información, que el todo, entonces podemos hacer segmentos, tener una pequeña partecita, y al subir esa pequeña partecita, ya muy detenidamente, podemos darnos cuenta de cómo es el todo. Y si llegaríamos a la conclusión antigua de como es arriba, es abajo. Entonces, y como es arriba, es abajo, como es en lo corto, es lo grande, como es adentro, es afuera, como es en lo pequeño, es en lo más amplio. Y a eso que se le llama microcosmos y macrocosmos. ¿Sí se acuerdan de los términos, verdad? El microcosmos sería el pequeño universo nuestro, nuestra mente, que estamos aquí metidos como manos pensantes, y el macrocosmos sería la gran mente cósmica, como dice el Kibalión, el todo, que sería el macrocosmos. Bueno, entonces, y aquí hay una serie de preguntas muy interesantes que hacen los autores. Dice, ¿será nuestro universo holográfico un dominio de frecuencias y potencialidades sustentando una ilusión de comprensión? ¿Un todo del cual somos parte? ¿Será posible que al contenernos ese todo podamos tener acceso al mismo, decodificándolo? ¿Será ese el fundamento de cualquier experiencia mística de unión con el universo? ¿Cómo accedemos a la información contenida en el universo holográfico? ¿Funcionará nuestro cerebro como un holograma? ¿Será una especie de película holográfica donde están registrados a través de un patrón de interferencia las informaciones sobre el universo? Esto me hizo recordar lo que dicen algunos grandes iniciados, de que los días de la creación no fueron así uno tras de otro como en cascada, sino que fueron simultáneos. Uno se dice, cuando piensa nada más desde el punto de vista, desde la caja, ¿no? Desde el punto de vista del mundo tridimensional. No, tiene que obedecer uno a otro por ley de causa y efecto. Aquí sí, pero más allá, simplemente ya en la física cuántica puede haber sucesos simultáneos. Entonces queda uno diciendo, realmente, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos viviendo? ¿Y será este modelo también aplicable a la memoria? ¿Será que las informaciones no están almacenadas solo en una zona determinada, sino que se encuentran distribuidas por todo el cerebro, como si fuera un holograma? Y la conciencia presupondrá ella el proceso de codificar las frecuencias del universo holográfico en diferentes niveles de percepción. Para su información les diré nada más algo. Ahí se dice que la mente y la conciencia no son creados por el cerebro, que estos son solamente elementos que el cerebro capta como si fuera una antena y las decodifica como si fuera un aparato de televisor. ¿Sí se entiende? Nada más como una pequeña referencia para ponerse a pensar un poquito más. Sí, se entiende y yo sí lo veo posible, ¿por qué no? Sí, ¿verdad? Es posible. Y luego, se aplica el modelo holográfico al hecho que una célula pueda dar origen a un organismo mucho más complejo, y ya buscándole vemos que sí. De hecho, un par de células dan origen a todo un organismo, a los gigantescos organismos de los dinosaurios, de 5 toneladas. Qué cosa tan terriblemente compleja, ¿verdad? ¿Y el hombre, dónde nos quedamos? Sí. Aparte, no, y el hombre más por el cerebro, que es algo indescriptible. Exacto. Porque todo el organismo físico pues es una maravilla, pero el cerebro es algo súper especial. Contendrá cualquier célula holográficamente la información del organismo en que se va a convertir. Se dividirá y se multiplicará porque cuantas más células haya, más detallada y fiel será la información del todo. Y en cuanto a las partes, será la identidad entre todas las partes un principio holográfico fundamental. Estará todo ligado en una interconexión indisociable.
¿Podrá el modelo holográfico justificar el acceso a niveles de percepción, o sea, de frecuencias que parecen trascender el dominio de la realidad espacio-temporal común, fundamentando así la posibilidad de experiencias o fenómenos considerados paranormales? Muy, muy interesante todo esto. Científicos se van muy allá y hacen preguntas tremendas que cada una tendría que llevarse tanto tiempo para intentar contestarlas y hasta donde lográramos contestarlas. Pero casi todas, yo sí las creo que casi todas, para mí casi todas esas la respuesta es que sí, todo eso es posible, porque la verdad es que no es con esto, lo que sabemos como seres humanos es tan diminuto, lo que aún con la ciencia moderna, cuando nos comparamos con el universo y todo lo que no sabemos, pues es muy poco lo que sabemos. Así que todo eso puede existir, eso y más todavía, para mí. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Muy bien, y aquí tenemos una bibliografía de Optics de Hertz y Sacher, Physics de Tripler, Practical Holography de Christopher Holzwarren y Van Kemmersberg. Está muy interesante pues todo esto. Y vamos a ver un poquito más, a complementarle un poquito más, porque aquí va a entrar a comparar el holograma vamos a entrar a comparar el holograma con el famoso Akasha, quinto elemento de los ciclos. Vamos a hacer una pequeña explicación de los elementos que son, en qué consiste Akash o Akasha, para que vean lo interesante y lo importante que es. Dijiste que es quinto elemento de qué? El Akash o Akasha. Es el quinto elemento, el quinto de los elementos. Los 4 elementos fundamentales son aire, agua, tierra y fuego. Ok, ese es el quinto elemento, entiendo, gracias. Se le llama elementos, esas sustancias. Sí, entiendo, gracias. Sí. Y es el quinto elemento, nada más que tiene características muy especiales. Por eso no es tan conocido, no es fácil conocerlo. Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Southampton en el Reino Unido reveló la primera evidencia de que nuestro universo puede ser en realidad un complejo holograma. Ya para que alguien, investigador de universidades del Reino Unido, se meta y ya reveló la primera evidencia que podría ser, claro, eso no lo demuestra, pero por lo menos ya hay una evidencia que pudiera ser. La idea de un cosmos holográfico fue sugerida desde 1990. En ese entonces se le consideraba que la información que componía nuestra realidad estaba contenida en una superficie 2D, o sea, de 2 dimensiones, como un dibujo, ¿no? Plano, más largo y ancho. Tal y como sucede con los hologramas convencionales, se señala Costas Kenderis, profesor de ciencias matemáticas, en los que las imágenes tridimensionales son codificadas por una superficie bidimensional. Entonces hay una superficie bidimensional que se va a fotografiar y luego ya se produce a partir de ellas una imagen tridimensional. Imagina que todo lo que ves, sientes y oyes en 3 dimensiones y tu percepción del tiempo, por supuesto, emana de un campo bidimensional alrededor, que en realidad es un campo bidimensional y que luego se convierte en algo tridimensional. Y otra vez volvemos a preguntarnos ahí cuánta complejidad. Pero es muy interesante pues, preguntarnos todo eso. ¿Y por qué? Porque la holografía es un gran salto adelante en la forma en que pensamos acerca de la estructura y la creación del universo. Y porque la teoría de Einstein de la relatividad explica muy bien casi toda gran escala en el universo, pero solo se empieza a desentrañar cuando examina sus orígenes y mecanismos a escala cuántica. O sea, sí se acuerdan lo que es la teoría cuántica, ¿verdad? La teoría cuántica es muy profunda, muy importante, pero el caso es que acuérdense que Einstein se opuso a la teoría cuántica porque él descubrió muchas leyes y la teoría cuántica, empezando por Newton, que estableció todas las características de la termodinámica, de los cuerpos,
las leyes de la física, dos cuerpos no pueden estar al mismo tiempo en el mismo lugar en el espacio, y espacio-tiempo, todo eso, toda esa existencia. Y cuando entra en la teoría cuántica y empieza a desarrollarse, vienen a romper con todos esos patrones. Ahí se ve que dos cuerpos sí pueden estar en el mismo lugar en el espacio, que una cosa puede ser o no ser como el gato de Schrödinger, puede ser estar vivo o puede estar muerto. Entonces ya vino eso que ya desubicó las mentes pensantes hasta de Einstein. Y llegó a decir, no puede ser eso, Dios no juega a los dados. Porque pasaban haces de luces por una rendija y veían que a veces pasaba por uno y luego otros por otros. O sea, no había consistencia como en este mundo fenoménico. Entonces, hubo ese descontrol, porque en el mundo cuántico, que es el mundo subatómico, que tiene que ser subatómico. Acá no, acá afuera, en el mundo que estamos, en el universo fenoménico, es composición atómica. Eso es lo que lo hace denso. Y ahí estamos en el mundo subatómico y ya no es denso. Acuérdense que un electrón en un átomo está formado por protones, neutrones y todos los elementos subatómicos, bosones y muchos otros elementos subatómicos, y luego ya por electrones. Normalmente tiene un protón y un electrón, 16 protones como el oxígeno, 16 electrones, girando. Pero si fuera nada más uno como el hidrógeno, un protón al centro y un electrón alrededor, equivaldría más o menos en distancia, según los teóricos, de la distancia del Sol a Júpiter. Así estaría retirado y todo eso estaría ahí, ese sería el nivel de la materia que existe. Bueno, porque los electrones no son ni materia, son energía. Y ahí está ya un gran cuestionamiento. Y por eso todos los científicos se preguntaban hasta dónde vamos a llegar y sintieron descontrolados cuando vieron que todas esas leyes establecidas empezaron a derrumbarse entrando a la física cuántica. Pero entonces los científicos modernos ya tienen muchas décadas luchando por combinar la teoría de Einstein de la gravedad y la teoría cuántica para unificarlas. Y es algo bien difícil, se está logrando poco a poquito. Y algunos creen que el concepto del universo holográfico tiene el potencial para conciliar esos dos aspectos. Y este paso nos va a llevar a eso, a considerar esos dos aspectos. Si se fijan, aquí hay un holograma bien interesante, bien bonito, donde se ve cómo se tiene flotando un mundo en una mar. Muy bonito. Entonces, quiero que veamos esto. Esta pequeña partecita. Akasha y el espectro holográfico en la física cuántica. Para esto vamos a hablar un poquito de los elementos. ¿Sí se acuerdan ya qué son los elementos, verdad? Los clásicos elementos de los griegos, los elementos de que está compuesta toda la materia, aire, agua, tierra y fuego, ¿verdad? Son los clásicos. Son los perceptibles, porque todos son materia, incluyendo el aire. Porque había muchos que decían, el aire no es materia. No es materia, entonces ¿de qué está hecho el aire? Pues de puro viento. Pues sí, pero ¿qué tiene? No tiene nada, ¿por qué te detiene? Si no fuera materia no te detendría. ¿Y se acuerdan ustedes cómo es el aire? ¿Qué consistencia tiene? ¿Por qué está formado? Pues lo que pasa es que son moléculas dispersas. Dependiendo Sí. del grado de dispersión implica el tipo de estado de la materia, si es gaseoso, líquido o como el Sólido. agua, ¿no? Sí, como el agua que... Líquido, Sí, que el agua que se puede presentar en los 4 estados, ¿verdad? Sólido cuando se hace hielo, líquido cuando se derrite, gaseoso cuando se evapora. Pero es lo mismo en el aire, pues es lo mismo porque son exactamente moléculas dispersas de oxígeno, hidrógeno y algunos otros componentes. Pero están tan dispersas, sí, que pareciera a la vista no existir. Pero claro que sí existe, porque ya ven que simplemente viene un balón en el aire y viene un balón y hay mucho aire, lo desvía. Y si no fuera materia, pues no desviaría. Pero hasta ahí son elementos. Y el fuego es el cuarto estado de la materia, el estado plasmático, de plasma, en que las partículas están cargadas electrónicamente.
y se forma un plasma, como la televisión de plasma funciona. Pues va con ese mismo principio, como esas lámparas de neón, están en estado plasmático, como el rayo, el fuego, está en estado plasmático. Esos son los 4 elementos, pero tienen partículas, moléculas dentro de ellos. Y el 5.º elemento ya no es, digamos, material. Se dice que Akasha es el 5.º elemento, el elemento tan sutil que es el intermediario entre la energía y la materia, como el famoso bosón de Higgs, que es la primera manifestación, concretización de la energía en materia. Por eso le llaman los científicos la partícula de Dios, que hace ese enlace que viene a condensarse, el famoso solve y coagula de los alquimistas. Se disuelve y se coagula. Lo que se coagula se disuelve, lo que se disuelve se coagula. Se va coagulando y se hace sólido, se hace estado de solidez. Y solidez aparente, ¿eh? Porque ya saben que en el fondo no hay tanta solidez, pues, pero para los otros cuerpos sí es sólido. Entonces es el 5.º elemento de la Akasha. Y eso, el 5.º elemento lo propusieron los hindúes de hace miles de años y los científicos occidentales también, pero con el nombre de éter. Esa sustancia tan sutil que todo lo compenetra, pero se habla del cuerpo etérico. Ese cuerpo sutil que se puede ver, ustedes ven en la noche, alrededor de la mano se ve como un halo. Ese que fotografía la cámara Kirlian, ese halo que fotografía de las hojas de los árboles, de los animales, de los humanos. Si se pone en la mano se ve un halo alrededor, y es el halo energético del cuerpo etérico, del doble etérico. Y todos los órganos tienen un doble etérico, porque es el que sustenta todo. Y de ahí emergen los otros elementos y dan la conformación de la naturaleza con los cuerpos. Todos los cuerpos de la naturaleza, de ese universo tridimensional, están formados por esos elementos. Pero ese elemento sutil es muy importante porque, ¿cómo les diré? Es como algo así como ese punto de enlace entre la energía radiante universal que se está condensando y la materia del universo material. Hay un tema con el... ¿Sí? Lo que pasa es que hay alguna parte leí que había una condición en la que el objeto observado se modificaba gracias a que era observado. Es decir, Sí, que había entonces, en este sentido, recuerdo pues una especie de documental en el que, por una cuestión accidental en el manejo de ciertos lentes, en la antigüedad, pues, se dieron cuenta de que en una gota de agua existía vida, es decir, hablando de bacterias, hablando de elementos orgánicos inferiores, cuyas estructuras eran muy sencillas, pero que nadie sabía que existían. Y ahorita, ahorita estamos ante un umbral en el que nosotros consideramos ciertas cosas porque la tecnología, como en su momento fueron esos cristales que se manipularon y nos dieron una nueva visión del mundo microscópico. En el momento estamos en un umbral en el que la tecnología nos estaría abriendo la puerta para conocimiento científico, más allá de una creencia religiosa, pero que implicaría estructuras todavía más elementales de las que podríamos edificar lo que quisiéramos, precisamente con esa interacción que nuestra simple observación pudiera lograr. Claro que está de por medio del deseo, la invocación y una serie de decretos, por llamarles así, hechos con una semántica impecable, ¿no? Entonces, yo lo que no quiero es descartar nunca cuando escucho este tipo de información, el descartar el que pues hay una tecnología que nos va a llevar a que esto sea científico y más allá de una especulación científica también, ¿verdad? Por ejemplo, este centro en Suiza, el CERN, creo que le llaman, que fabricaron pues no es un autódromo porque ese es para coches, pero sería precisamente para la objetividad de las partículas
superelementales, como el bosón de Higgs, o de Higgs, como tú mencionas. Pero o se callaron la información o dijeron que el experimento había sido exitoso, pero solo parcialmente. Pero el punto es de que sí, para que sea científico tiene que ser detectable, medible, controlable y replicable, ¿no? Exacto. Ujú. Sí, sí, muy interesante pues todo esto, pero lo interesante es que los científicos ya se están metiendo a esto y como tenemos ya muchos elementos como el generador de protones, todos esos elementos tan interesantes que ya podemos hacer cosas como humanos, de las que antes ni siquiera se soñaba, y nada más los místicos podían percibir que todo esto existía y ahora se está llegando a esa explicación. Sí, muy interesante. En eso consiste la parapsicología, Gabriel, porque al principio nació nada más como una ciencia especulativa y ahora ya con todos los experimentos y capacidades ha avanzado mucho y ya se han dado explicación a muchos fenómenos que antes ni siquiera se imaginaba que podían explicarse. Y es lo Y importante, sí, pues, que entre la ciencia. Sí, y así sí, ya es. lo creo. Bueno, otro tema que me gustaría mucho saber cuánto tiempo aparto para esta conferencia, este intercambio tan interesante, porque ahorita ya me voy a ocupar y me gustaría para la próxima sesión pues tener todo el tiempo necesario para avanzar juntos y estar presente durante toda la duración de esta plática, ¿verdad? Sí, claro, claro que sí. Bueno, entonces vayamos nomás a ver ya el universo holográfico, el espacio holográfico en la física cuántica, porque es un punto importante para definir estos aspectos. Erwin Laszlo traza la correspondencia entre la idea de Akasha y el universo holográfico de la física moderna. Y se fijan, ya se están entrelazando estas ideas antiguas de los místicos, de los rishis o videntes hindúes, con la física moderna que ya está llegando a descubrir todos estos puntos o por lo menos a proponerlos como teorías. Y entonces, uno de los puntos más altos de la historia del pensamiento humano ocurrió hace aproximadamente 3.000 años en la India con el esplendor de la literatura védica. Una mítica época dorada que, entre otras cosas, nos legó el atisbo filosófico de que nuestra realidad es la representación de una realidad más profunda, de que existe una dimensión implicada u oculta que da forma a la realidad que conocemos cotidianamente. ¿Sí se entiende, verdad? Existe una dimensión oculta que, lo mismo que decía Platón, el mundo de las ideas, el mundo de las ideas emerge, que proyecta el mundo conocido. El científico y filósofo de la ciencia, Erwin Laszlo, como otros antes que él, sugiere que esta dimensión profunda ha sido redescubierta por la física cuántica, específicamente por la teoría holográfica, la cual sería el equivalente del Akasha hinduista. Existe un compendio de conocimiento e información conservado en un plano de realidad no físico. Bueno, según esta teoría, vamos a ponerle así para que se entienda. Existe un compendio de conocimiento e información conservado en un plano de realidad no físico que se conoce como los registros akáshicos. Esos famosos registros akáshicos que tanta gente dice, vengo al cameleano los registros akáshicos. Mucha gente saca dinero, pero quién sabe no pueden leerlos. Y eso dice Laszlo en su nuevo libro, The Self-Actualization Cosmos. Luego, y en la cosmología hindú, dispuesta por los rishis o videntes, el mundo estaba compuesto por 5 elementos: Vata, aire, Agni, fuego, agua, Viviti, tierra, y Akasha o éter. Akasha es el resplandor o luz omniabarcante. Es el elemento que sostiene a los demás, un substrato del cual emergen los demás y al cual regresan. En el libro Raya Yoga de Swami Vivekananda, señala que Akasha es tan sutil que yace más allá de la percepción ordinaria. Solo puede verse cuando se condensa y toma forma. Y en los Upanishads se dice, todos los seres surgen de Akasha y a Akasha regresan. Akasha es la verdad, el origen y el fin. Y es que hay quien le llama la gran madre universal, porque ahí todo tiene su origen y tiene su fin. Sí, como si fuera la tierra, ¿no? Aquí veniste y aquí regresaste. Lo que experimentamos con los sentidos como espacio vacío es el fundamento de la existencia de todo
incluyéndonos a nosotros. Las cosas que percibimos con nuestros sentidos son formas derivadas y su verdadero significado puede solo verse cuando consideramos la plenitud en que se generan y sustentan y en la que luego deberán de desvanecerse. ¿Se acuerdan de esa famosa teoría del día de Brahma y la noche de Brahma? En el gran día de Brahma, el gran creador se manifiesta creando los cielos, los universos, los mundos, los inframundos y todos los seres que en ellos habitan durante ese día de Brahma, periodo de expansión. Pero cuando ya viene la noche de Brahma, entonces se empiezan a retraer y con ellos se retrae lentamente, se empieza a retraer la conciencia de Brahma y se empieza a retraer lentamente los inframundos, los mundos, los universos, los cielos, hasta que todo llega y queda en el absoluto silencio. Queda como un aliento, ¿no? Sí. Era simplemente una expansión y generaba un universo y de nuevo todo eso iba a regresar. Sí, pero todo eso queda ahí en silencio, en potencia. Y llegado el momento de la definición, el momento otra vez despierta la conciencia de Brahma y vuelven a generarse todos los cielos, los universos, los mundos y los inframundos y todos los seres que en ellos habitan y entrar en acción nuevamente. Y eso se ocurre con el humano. Entra en acción y luego se duerme. Es lo mismo. Está repitiendo, como es arriba es abajo. ¿Verdad? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque este paradójico vacío cuántico tiene su contraparte en el concepto budista de sunyata, una palabra que significa vacío, pero también connota algo que está henchido, pletórico. Al mismo tiempo, estar vacío está pletórico. El vacío radiante. Sí, como en la cábala, ¿no? Cuando hablamos de Ein Sof Abur. Ein es la nada. Ein Sof es la luz ilimitada y Ein Sof Abur, la ilimitada luz. Entonces se va manifestando para la aparente nada poco a poquito hasta que emerge ya la primera emanación divina, que es la corona del anciano de los días. Entonces eso es lo mismo pues ya cuando se va viendo y estudiando. Entonces aquí esa plenitud contiene todas las formas y es potencia pura, la espuma de la creación cósmica. En su libro K, sobre mitología de la India, Roberto Calasso habla sobre cómo antes de la creación de este mundo ya existían la mente que descansaba en las aguas. Este mundo eran las aguas que fluían en sí mismas, en la ola indistinta. Hasta que las aguas desearon, solitarias ardieron el ardor. En la ola se formó una concha de oro. Esto, el uno, nació por la potencia del ardor. Este deseo o ardor, tapas, en sánscrito, que brota del irreductible plural femenino, que son las aguas, se manifiesta como una chispa, cuando un resplandor que enciende la cresta de una ola, la luz, las partículas subatómicas que emergen de la espuma cuántica. ¡Qué grueso está! Hermosísimo. No, está como para interpretarse en toda una clase, ponerse todo un día a discutir todo esto, ¿verdad? Y hacer algunos ejercicios con objetivos así muy sencillos, pero finalmente ponerlo en práctica. Sí, cómo no. Bueno, primero descubrirlo y ya después buscar la forma de ponerlo en práctica. Sí, siendo ambicioso. Sí, tremendo, sí, pues está fabuloso. En los últimos años, físicos como Craig Hogan, Juan Maldacena, Leonardo Susskind, Gerardus T. Hofs y filósofos como Nick Bostrom y Tom Campbell han sugerido e intentado probar que nuestro universo podría ser un inmenso holograma, que el espacio-tiempo estaría codificando una información de una dimensión superior y nuestro universo podría ser la proyección en 3D, emanando del horizonte de sucesos de un agujero negro. Hogan incluso plantea la posibilidad de que nuestra realidad se vuelva granulosa en el horizonte de sucesos como una imagen pixelada. A propósito de nuevos cálculos que parecen confirmar esto, el físico Leonard Susskind
escribió: han confirmado numéricamente, tal vez por primera vez, algo de lo que estábamos seguros de que era cierto, pero aún se mantenía como una conjetura, que las termodinámicas de ciertos agujeros negros pueden ser reproducidas desde un universo dimensionalmente más bajo o simple. Laszlo coincide con esta corriente dentro de la física y ve reflejado en el principio holográfico la antigua filosofía védica. Aparentemente, los agujeros negros, como el cosmos en su totalidad, son holográficos. La microestructura del espacio está patronada por ondas dimensionales que corresponden a códigos en 2D en la periferia del espacio-tiempo, y la energía interna de un agujero negro y la energía interna de las correspondientes dimensiones inferiores son equivalentes. Esto sugiere que el espacio-tiempo es un holograma cósmico y las partículas y los sistemas cuánticos que constituyen son elementos intrínsecamente entrelazados de este. Ay, y acá hay más teorías. Vamos a irnos ya al último, porque ya se nos alargó un poquito. El concepto de Akasha, apropiado por la teosofía y otras nuevas filosofías místicas, ha llegado a significar también la memoria del universo. Una memoria que se almacena en su totalidad en cada parte, por lo cual la metáfora de nuestro universo es una simulación computarizada que resuena o permite concebir una estructura holográfica similar a un Aleph informático. El divulgador de la ciencia Michel Talbot explica que en su libro El universo holográfico dice: de la misma forma que toda porción de un holograma contiene la imagen de la totalidad, cada porción del universo contiene la totalidad. Esto significa que si supiéramos el medio de acceder, podríamos encontrar la galaxia de Andrómeda en la huella digital del dedo gordo de nuestra mano izquierda. Podríamos encontrar a Cleopatra conociendo a Julio César por primera vez, ya que en un principio la totalidad del pasado y las implicaciones del futuro están contenidas en cada porción del espacio-tiempo. Cada célula de nuestro cuerpo contiene el cosmos entero. Ay, joder, su mamá. Acabaron las conjeturas policíacas. Sí, ¿verdad? Sí. Ay, Dios. No, man, esto está tremendo, ¿verdad? Ellos son como investigadores, ¿cómo se llaman? Esos investigadores, pero científicos. Son los detectives cósmicos, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero qué cosa, qué profundidad, sobre todo esto que acabamos de ver, qué profundidad tiene tan enorme. Entonces vamos a terminar ya con esto. Dice: el concepto del Laszlo de Akasha es el de un todo vinculante, el soporte mismo del programa del universo y el lenguaje que integra y unifica la multiplicidad emergente. Akasha hospeda las relaciones geométricas que gobiernan la creación, la interacción de los cuántums y de todas las cosas construidas en el espacio-tiempo cuántico. Es el asiento de los campos y las fuerzas del mundo manifiesto. A ver, aquí ya nomás la conclusión final. Dice: es posible que el Laszlo tienda a deidificar, o sea, a ser Dios, ¿verdad? Un concepto o a reducir todo a una fuerza de información universal sin tener sustento científico. Apuesta más a la correspondencia, a la intuición. De cualquier forma, la discusión parece legítima y del más alto interés. Tanto la ciencia como la metafísica sugieren que existe una dimensión oculta implicada en la realidad. La más seria búsqueda de conocimiento debería estar orientada a explorar esa dimensión en la medida de lo posible. De hecho, matemáticamente se ha descubierto que existen 14 dimensiones. Y esotéricamente, sí, matemáticamente. Entonces, y esotéricamente se sabe que hay 21 dimensiones. Uh-huh. Entonces, por ahí va, la ciencia va descubriendo todo lo que ya grandes videntes, pues, y grandes iniciados habían ya dicho alguna vez acerca de todo esto. Entonces, si se fijan, es sumamente interesante y divertido todo esto. Sí, entonces, también retador. También sí. retador. Yo pienso que el punto es, primero, como mencionó nuestra compañera, de que tenemos que partir de creerlo, y una vez creyéndolo ya estamos en la disposición de lograrlo. Y el punto es qué hacer con esto. O
sea, yo pienso que es más, en un momento dado está uno a un paso de lograrlo, pero es como que dime 3 deseos, no, pues no estoy preparado para eso, no déjame pensarlo. Pero lo básico y lo que no podría ser justificable es de que nuestra propia vida no tuviera una mejoría importante a través de este conocimiento, de llevar a la práctica estos conceptos, ¿no? Ujú. Sí, claro, no, está un poquito lejano, pues, primero hay que entenderlos. Está como la electricidad, ¿no? Primero se descubrió y después poco a poquito se fue estandarizando, digamos, el conocimiento. Lo mismo de las ondas de radio. Primero se descubren y después ya viene la aplicación, pero poco a poquito va avanzando lentamente la humanidad, pero sí hay avanzada. Y en las grandes escuelas científicas mistéricas se conoce todo esto y la forma de manejarlo internamente. Y ya son preparaciones especiales y como dijimos al principio, tendría que la persona ya haber trascendido todos sus elementos inferiores y tener dominio sobre sus instintos, emociones, sentimientos, deseos, pensamientos, pasiones, sobre su ego, importancia personal, anhelo material de vivir sobre sí mismo y dominio y control sobre las aversiones, resentimientos, odios y rencores. De hecho, haberles extinguido. Entonces, ¿se imaginan? No es fácil. Habría que llegar a ese nivel para ya poder tener el acceso a todos esos conocimientos y a su aplicación. Pero pues es el destino de la humanidad, ¿no? Y de los humanos. Por eso una vez vi un libro que decía, entonces seremos dioses. Ya cuando se logre todo eso se va a alcanzar, pero hay que dar todos esos pasos y a la personalidad no le gusta, porque quisiera ser Dios, pero para sí misma, ¿no? Al ego personal. Sí, sí, así es. Y así es, no, pues eso es muy profundo y muy cierto. El Sí, así punto es es eso. que, sí, o sea, hay elementos en los que nos hacen pensar si estamos realmente cerca o estamos muy lejos y una de esas condiciones es cuando miramos a otra persona que sentimos inferior o violento o grosero y pues eso lo vemos como una entidad aparte de nosotros y en muchas líneas de filosofía dicen, no, pues es que también eres tú. Esa persona que criticas, que juzgas, ese eres tú también, ¿no? Sí, no, Y en otra, ¿cómo? como dicen, lo que te checa, te choca, lo que te choca, te checa. El Sí, efecto espejo. sí, pero son es indispensable el llegar a cierto nivel de conciencia para poder aspirar a poder utilizar este poder. Pero pues Exacto. trabajamos en parte en la comprensión total del fenómeno y por otro lado, pues en la conciencia adecuada para manejarlo. Sí, claro. Pero lo primero es comprender todo esto y empezar a trabajar sobre ello. Muy bien. Ya, bueno, vamos a dar por terminado el tema, pero antes de finalizar, les vamos a pedir su opinión, que nos digan qué les pareció, qué encontraron y qué opinan acerca de todo eso. A ver, Mari, ¿qué opinas? ¿Qué te pareció y qué conclusiones sacaste? Me pareció extremadamente fascinante. Sí. Y bueno, yo creo que todo esto sí es posible, como no, como dices tú, es cuestión de darle tiempo así, y como la electricidad está con el tiempo, quizá unos siglos más tarde se logre todo esto, se logre saber y comprobar y aplicar todo eso, pero sin duda nuestras vidas no va a pasar, pero es súper fascinante, me encantó la clase. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien, muy bien. Finalmente, Gabriel, ¿qué tienes que decirnos ya para terminar? ¿Por qué dices Mari y aparece Miriam aquí en el letrerito? Porque me dicen, allá en México me dicen Mari. Yo soy hermana de Antonio y Ah, así de la familia, pero mi nombre oficial es Miriam. Miriam. Ok, perdón. Estaba inquieto Qué por bien. eso. No. Es la misma María. Sí, pero ya Ya. también es, Y sí, sí, nomás decir como decir Mari, María,
Miriam, sí. Muy bien, Ah, muy bien. bueno, pues Miriam, ¿Qué oye de maravilla. Entonces, pues con Miriam me quedo. Ah. Muy bien. Así es, bueno, y en materia, yo la reflexión que haría, desde luego que esto es fabuloso, maravilloso, es un acercamiento a la realidad que somos. Y yo pienso que la ambición tiene que estar enfocada en ese sentido que tú mencionabas de que esto tiene que ser bueno para todos. Y y me pongo a pensar en lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba, y si yo aspiro a controlar el cosmos, bueno, también debería de sentirme capaz como para controlar al mesero, para que me traiga lo que le pedí. Se oye como broma, pues, como irónico, pero sí, o sea, Pero es lo no puedes primero, ¿no? lograr que... Entonces, pues va por ahí, o sea, por ejemplo, con un mesero, con un servidor que queremos que nos atiendan, como O con queremos, uno mismo. la Con uno, empatía, la sí. empatía es un mecanismo para lograr que la gente haga las cosas que queremos y ponerse en sus zapatos. Entonces, pero ese es como decíamos, ese es un ejercicio de la afinidad hasta el extremo. Y en el caso universal debe de ser lo mismo, ¿no? O sea, el ser empáticos con el universo eh, o compasivos nos lleva a, en ese estado de igualdad, poder modificarlo. Yo me quedaría con eso. Muy interesante. De hecho, en la magia se dice eso. Está la magia simpática para poder actuar y mover y que se muevan las fuerzas para nosotros les pidamos, pero por medio de la simpatía y la empatía. Tú lo Y estás así es. antes de haberlo leído, ya lo sabías. Muy bien, pues excelente, qué bonito estudio tuvimos hoy. Nos invitamos martes, que es la Escuela de Vida y del Alma, y los, y los jueves, la Academia de Platón. Tenemos temas muy interesantes y ojalá pudieras darnos por ahí algún tema en las siguientes semanas en la Escuela de Platón. Pero ¿qué te parece si lo platicamos al final? Vamos a cerrar la grabación para que no se haga tan extensa y ya lo platicamos al terminar de cerrar la grabación. Entonces, vamos Sí, bueno, pues muchas gracias para todos y para todos los que nos estén escuchando y nos vayan a escuchar y que tengan muy buenas noches. Buenas y gracias por noches. invitarme. Buenas noches a todos. Pax.